Dios te bendiga a toda nuestra comunidad de lo que es nuestro matutino. Comienza tu día en bendición. Y creo que para nosotros continuar nuestro tiempo de bendición, para esto quiero hablar acerca de niveles de oración. Nosotros no podremos caminar en bendición si no entendemos algunos niveles de la oración. Y por eso quiero empezar hablando acerca del libro de Mateo capítulo 6, cuando Jesús llama a sus discípulos y lo enseña a orar. Jesús le da algunas normas de cómo ellos tenían que conducirse en la oración. Por eso tenemos que entender que el primer nivel de la oración es la paternidad. Por eso Jesús le dice, cuando ustedes oren, oren de esta forma: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Jesús le enseñó a que ellos tenían que tener una conexión directa con su Padre. Los enseñó a que ellos iban a orar como hijos, porque hay personas que oran de todas las formas, menos como tiene que orar, de orar como hijo. Cuando usted ora como hijo, usted entiende que no es que usted le va a dar orden a su padre, sino es que usted conoce el corazón de su padre y el padre conoce el corazón de los hijos y las necesidades de sus hijos. Por eso Jesús le dice, yo oro como hijo. El Padre y yo somos uno, pero aquí mi estadía en la tierra me hace como su hijo. Por eso cuando yo oro, lo oro como Padre. Padre nuestro que estás ¿dónde? En los cielos. Lo primero es que Jesús le enseña a identificar el lugar donde se encuentra su Padre, de donde va a venir su respuesta y su bendición. Por eso quiero activar en cada una de las personas que es parte de este matutino que tenemos que entender que para poder lograr o obtener el objetivo en la oración, tenemos que aprender a orar como hijo y a entender el nivel de amor que tiene nuestro Padre. Pero la oración continúa algunos niveles y yo quiero que usted me comprenda. Muchas veces nosotros como oradores nos convertimos en egoístas, y alguien muy respetado por mí, estudiando algunos niveles de la oración, pudimos denominar que en la misma oración, luego que entendemos la paternidad, muchas veces hay personas que obvian la paternidad, pero entran en un nivel de oración egoísta. ¿Y cuál es el nivel de oración egoísta? Donde nosotros solamente pedimos para nosotros. Mire, muchas veces somos tan egoístas en la oración con nosotros mismos que obviamos el momento donde nosotros tenemos que aprender a escuchar. Somos tan egoístas en la oración que nada más nos convertimos en nosotros ser habladores. Y por eso le voy a definir lo que es mayormente la palabra oración. La oración es un diálogo, ¿verdad? ¿Y qué es un diálogo? Un diálogo es una conversación entre dos o más personas. Y ahí viene el punto o el nivel de lo que es la oración egoísta, cuando nosotros nos convertimos en simple parlanchines, como dicen, donde nosotros nada más somos lo que hablamos e ignoramos la parte más importante de la oración. Y usted me diría, ¿cuál es esa, pastor? La parte más importante de la oración que yo he podido comprender es la parte donde nosotros aprendemos a escuchar. Le voy a leer este versículo de el libro de Eclesiastés, cuando Salomón dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, ¿verdad? Entonces, hay un tiempo en la oración donde nosotros tenemos que aprender. Eclesiastés capítulo 3, versículo 7 dice:
Hay tiempo de romper y tiempo de coser. Y la parte B dice tiempo de callar y tiempo de hablar. Ahora, ¿cómo conecto esto con la oración? Nosotros en la oración egoísta se nos olvida el tiempo de callar. Ahora, Salomón, con toda su sabiduría, entendía de que el tiempo de callar era mejor que el tiempo de hablar. Porque usted no se hace sabio hablando, usted se hace sabio escuchando. Por eso la sabiduría de Salomón era tan tal que él entendía que el tiempo de callar era primero que el tiempo de hablar. Porque cuando nosotros aprendemos a escuchar antes de hablar, nuestro hablar será más enriquecedor cuando nosotros escuchamos. Y esto hasta la misma ciencia lo puede validar. Usted sabe de que para una persona poder hablar tiene que escuchar. No sé si usted sabía que el primer sentido que agudiza un feto en el vientre es el oído. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una persona no es mudo sordo. Las personas son sordo y después mudo. Porque el habla no es un sentido. El habla es una función que se aprende por medio al sentido del oído. Así que por eso Salomón dice, es mejor tiempo de callar que el tiempo de hablar. Es mejor cuando estamos en silencio, aprendemos a escuchar. Usted sabe por qué hay personas que tienen años y años y años tratando y pidiéndole a Dios y no reciben respuesta. Y usted no se ha pensado, usted no se ha sentado a pensar de que no ha sido que Dios no ha querido responderle, sino que es que usted no ha sabido escuchar a Dios. Por eso Salomón dijo tiempo de callar y tiempo de hablar. El mejor tiempo de la oración es cuando usted calla, porque después de usted hablar, usted tiene que aprender a escuchar. Y el mejor tiempo es cuando usted deja de hablar y entonces le dedica esos 10, 20 minutos en silencio a escuchar la respuesta por lo que usted está pidiendo. Entonces, yo creo que usted tiene que dejar ese nivel egoísta de la oración, donde solamente usted pide, donde solamente usted habla, y aprender a escuchar la voz de Dios. Amén. Así que espero que este momento donde usted ha escuchado esta palabra, usted la ponga en práctica. No sea ese orador egoísta que solamente habla. Apréndase a ser ese orador donde usted escucha la respuesta de lo que está pidiendo. Y hay un tercer nivel que nos lleva a lo que es el nivel de intercesión, la oración intercesora, donde usted deja de pedir por usted, donde usted deja de ser tan egoísta, tan mezquino, donde usted deja de querer ser el centro de la atracción de la oración. Sí, porque hay personas que son oradores, que oran, pero ellos nada más son el centro de atracción de dicha oración. Deje ese nivel de egoísmo y pase al siguiente nivel, que es el nivel de oración intercesora, donde usted pasa a un segundo plano y alguien que está en necesidad viene a ser el primer plano en su oración. Su vecino, su hermano de la iglesia, su compañero de trabajo, su compañero de la universidad, su ser querido, su familiar, su esposa, hasta sus hijos. Hay personas que son tan egoístas en la oración que no oran por sus familiares, que no oran por sus vecinos. Y usted tiene que romper con ese nivel de oración egoísta y pasar al siguiente nivel, que es el nivel de oración intercesora. Por eso en el libro de Ezequiel, en el capítulo 22, versículo 10,
Dice la palabra que Dios buscó hombres que hiciesen vallado y no lo encontró. No sea de ese tiempo donde no había gente que hiciese vallado. Un intercesor es alguien que hace vallado. Un intercesor es alguien que se levanta a pelear las guerras de los demás. Un intercesor es alguien que pelea la batalla de su hermano. Un intercesor es alguien que pelea la batalla de su vecino. Un intercesor es alguien que pelea la batalla de su familiar. Un intercesor es alguien que hace guerra por su comunidad. Usted sabe por qué hoy en día los avivamientos están escaseando. Porque han escaseado los intercesores. Han escaseado los hombres que provocan que la palabra que Pablo escribió a los romanos, que donde abundó el pecado, vendrá una sobreabundancia de gracia. ¿Sabe qué está pasando? Que los intercesores están faltando para que el pecado deje de abundar. Si no hay intercesor, el pecado seguirá abundando y la gracia no podrá sobreabundar. Pero en este día, en esta mañana, este matutino, he tomado este momento para levantar intercesores, para que tú te levantes como un intercesor, para que tú dejes un comentario y diga: pastor, yo me levanto como un intercesor. Pastor, yo me levanto como un hombre, como una mujer que va a ser vallado por mi generación. Por eso las generaciones se están perdiendo. Cuánta juventud está envuelta en las drogas, en los vicios, en el alcohol. Los vapers están matando a la juventud. ¿Pero por qué? Porque está haciendo falta un hombre y una mujer que haga vallado. En las iglesias están haciendo falta hombres y mujeres que hagan vallado. Y yo como pastor me levanto como un intercesor, como un rompedor de brecha, como un tapador de portillo, como un levantador de hombres y mujeres que estén caídos. Yo quiero que tú te levantes. Yo quiero que donde quiera que te encuentres, no importa la nación en la que estés, tú te levantes conmigo y digas: yo seré un intercesor. Yo seré uno que va a ser vallado. Que cuando Dios esté buscando un hombre y una mujer que haga vallado, me encuentre. Yo quiero que en el momento que tú estás escuchando esta palabra, uno de los que va a ser vallado. Tú y yo nos levantaremos. La Iglesia Centro de Fe y Salvación Vida Abundante en la República Dominicana se levanta como un ministerio que hará vallado, como un ministerio que va a interceder por las naciones de la tierra. Hay muchas naciones que necesitan que tú y yo intercedamos. Hay muchas naciones en el África, como Haití, como Venezuela, como Cuba, que necesitan que tú y yo hagamos vallado. Y el próximo nivel, luego que tú dejas de ser egoísta, luego que tú entiendes que tienes que convertirte en un intercesor, ese nivel de intercesor te dará la capacidad para que seas un guerrero a nivel profético. A los intercesores Dios lo lleva a una dimensión profética, que en medio de la oración Dios puede que saque tu espíritu del cuerpo y te pase lo que le pasó a Ezequiel, que Dios lo tome por la quedeja y lo lleve al lugar de la mortandad, lo lleve al lugar de los valles de los huesos secos, lo lleve al lugar donde él se levantará en un nivel de guerra espiritual e intercederá y clamará y soltará una palabra profética sobre los valles de los huesos secos. Y yo declaro sobre tu vida que Dios te levanta como un intercesor de guerra espiritual, como un intercesor profético, que te levantarás en medio de los valles de los huesos secos, en medio de las iglesias que están secas, en medio de los lugares que están áridos, y tú declararás vida en el nombre de Jesús. Prepárate a declarar vida. Prepárate a declarar vida sobre los valles de hueso
secos. Y hay una palabra profética en tu boca. Dios le dijo a Ezequiel, vivirán estos huesos. Y Ezequiel le dijo, solo tú, Jehová, lo sabes. Y Dios le dijo, no, Ezequiel, porque la palabra, la vida de esos huesos no está en mi boca, está en tu boca, porque para eso te levanté. Te levanté como un profeta, te levanté como un dador de vida. Solamente declara la palabra y los huesos se van a levantar. En tu boca, en tu nivel de oración profético, muchos ejércitos se levantarán. Muchos valles de huesos secos se levantarán. Te pasará como le pasó a David cuando entró a la cueva de Adulán, que habían afligidos, habían enlutados, habían endeudados, habían afligido de espíritu. Y con la unción profética que cargaba David, se levantó un ejército llamado los valientes de David. Así yo te levanto y declaro en esta hora que tú te levantas como Ezequiel, te levantas como el David de esta generación, a interceder y a proclamar vida sobre los huesos secos. Y dice la palabra que Ezequiel dijo, valle de huesos secos que retengan vida. Y se levantaron los huesos, y cada hueso se juntó con su hueso, cada tendón se juntó con su tendón, cada nervio se juntó con su nervio. Y dice la palabra que de la nada sopló el Espíritu de Dios y vino carne sobre aquellos huesos, pero le faltaba el Espíritu. Y dice la palabra que Dios le dijo a Ezequiel, sopla el Espíritu de vida. Así yo soplo sobre cada una de las personas que están ahí. Yo soplo sobre cada persona que está escuchando. Yo soplo sobre cada una de las vidas y declaro que en tu boca está el despertar, en tu boca está la vida, en tu boca está el levantarse de muchos valles que estaban secos. Así que yo espero que estos niveles de oración, el nivel de paternidad, que tú lo vivas y que salgas de ese nivel egoísta y entres a ese nivel de intercesión para que puedas entrar a ese nivel profético donde lo que tú declares tenga vida, se materialice y tenga cumplimiento. Dios te bendiga. Un segmento más de comenzando tu día en bendición, este poderoso matutino que espero sea de bendición. Puedas comentar que esta palabra hayan sido de bendición para tu vida, que la compartas con alguien para que sea de bendición a alguien más, y que puedas dejar un me gusta y te suscribas al canal del Pastor Edwin Díaz. Dios te bendiga en esta mañana.